Bueno, ahí se grabación ahí. Bien, en lo que respecta al desarrollo ya de la primera actividad de la clase, este es un resumen que nos va a ayudar a entender pues la etapa en la que vamos a entrar, que es la Edad Media. En la Edad Media pues se da una cantidad bastante grande de cambios. A veces tenemos la idea de que era una época perdida, donde simplemente todo se estancó, pero no fue así. En historia, pues se avanzó bastante. En arte, perdón, se avanzó bastante y la historia lo registra. Sobre informaciones previas, estas son abreviaturas que nos hablan acerca del tiempo. AC, DC, o cuando encontremos AEC, DEC o AD, estas abreviaturas nos ayudan a ubicarnos si estamos hablando de un tiempo muy atrás o muy cercano ya a nosotros. Diego Gabriel, tengo el micrófono abierto. No, bien, gracias. Entonces, lo común, lo que escuchamos más seguido es antes de Cristo, después de Cristo. Esos dos, es lo que más escuchamos, antes de Cristo, después de Cristo. Pero no son las únicas que existen. Ahora, cuando alguien dice, no, mire, yo soy ateo, yo no quiero hablar antes de Cristo, después de Cristo. Entonces, pues, se habla antes de nuestra era o después de nuestra era. Eso se le llama antes de la era común o después de la era común. Ahora, esta era de la que se está hablando es justamente la era cristiana. O sea, la que en tiempo lineal lleva a la fecha 2025 años, que es el año en el que estamos en este momento para nosotros. Los calendarios no son iguales en el mundo, en diferentes culturas, en diferentes partes del mundo llevan un conteo de tiempo diferente. No es que todos estamos en el año 2025. Hay quienes están en el 5000 y algo, otros están en el 1400, dependiendo pues de su conteo. Para nosotros es esto. Algo de los calendarios vamos a ver también en algunos de los temas de la Edad Media. Otro que se encuentra, este es más poético, les diré, este no es tan común encontrarlo, pero sí aparece, y es el Anno Domini, o el Año del Señor. Ese se usa especialmente para hablar del año 1 hacia el 2025. Especialmente les decía, es más poético. Entonces decimos en el año del Señor 1750, entonces sabemos que es 1750 después de Cristo, o de nuestra era común. Porque decimos el año del Señor. Ese Señor es Cristo, es el que está refiriendo. Entonces esto es más religioso, esta manera de decirlo. Lo más común es este. Ya en mi caso van a ver que les digo de repente antes de Cristo, les digo antes de nuestra era, cualquiera de estos lo utilizo y me estoy refiriendo siempre al mismo espacio de tiempo. Luego sobre la Edad Media, pues el inicio es el 476, es cuando Roma, o el Imperio Romano Occidental, que tenía su capital en Roma, la ciudad eterna que le llamaban, cae. Es depuesto el emperador Rómulo Augustulo y entonces pues inicia una nueva etapa. Roma como tal va a sobrevivir únicamente en el oriente del imperio. Eso es una Roma diferente, es una Roma cristiana la que va a suceder. Y luego, cuando finaliza, pues hay dos fechas, pero para nosotros es factible esta. 1492, que es el descubrimiento de América. Esta que otra que es la caída de Bizancio. Eso es la capital de Turquía. Entonces, cualquiera de las dos es válida, pero la que utilizamos es esta. Esta es la que vamos a utilizar. Luego, ¿qué más hay por acá? ¿Qué sucede entre el año 1 después de Cristo o de nuestra era común hasta el año 380 después de Cristo? Pues resulta que estamos en una época de dominio romano en toda Europa. Hay un área geográfica de esta región justamente que era Grecia, fue territorio griego, luego conquistado por romanos. Entonces tenemos territorio griego bajo dominio musulmán. Y luego tenemos también en esa misma etapa, pues descontento de todos los pueblos que eran dominados por Roma. A pesar que pues muchos se sometían porque querían tener ese nivel
de vida que se suponía tenían los romanos, pues nunca eran romanos los pueblos sometidos, se consideraban extranjeros siempre. Romanos eran solamente los de línea directa, ¿verdad? Los que se llamaban ciudadanos. Entonces, eso generaba descontento. En la región donde vamos a hablar, pues ese descontento era bastante percibible, y eso quedó registrado en algunos pasajes de lo que se denomina Nuevo Testamento. Un dato sobre eso: los textos bíblicos se los voy a referir, es decir, se los voy a mencionar, les voy a mencionar momentos, les voy a mencionar autores, pero la Biblia como tal no es un documento histórico, es un documento religioso. Entonces no puede servir para sustentarnos históricamente algo. Por eso es que no hay manera de comprobar la existencia de Cristo o el nacimiento de Cristo. O sea, históricamente no lo podemos hacer, pero bíblicamente está. Y esos textos nos sirven, especialmente en el caso de la historia del arte, para entender, pues, hacer esa lectura visual de todo lo que se produjo en arte desde el inicio del cristianismo como tal. Entonces, esto era el Imperio Romano. Vean toda la cuenca del mar Mediterráneo, dominada por Roma. Esta región, Judea, por acá donde tengo el cursor, es el lugar donde comienza, pues, esa historia. Esto es la realidad de Roma ya para el siglo III, siglo IV de nuestra era, después de Cristo. Estaba dividido en dos sectores: el occidente, en verde acá, y el oriente, en amarillo. Como la capital, o hubo una segunda capital más bien, y esa tuvo más, concentró más el comercio, es esta de acá, Constantinopla, o la antigua Bizancio. Entonces, esta se potenció mucho mejor que esta, que estaba sufriendo invasiones de los llamados pueblos bárbaros. Y eso hizo que, pues, se debilitara bastante, y al final los ciudadanos romanos que vivían ahí se mezclaron con las culturas que llegaron, tanto nativos de la región como pueblos bárbaros también. Uno de esos interesantes es los visigodos. Eso lo vamos a ver en esta unidad 1. Cuál es el papel de los visigodos acá y dónde lo vamos a seguir viendo a lo largo de la Edad Media. Pero bien, eso entonces es la división que existe. Bueno, eso. Acá en esta región ubicamos al pueblo hebreo. Y en esta región es donde se desarrolla, pues, una secta que comienza con adeptos judíos, pero que eventualmente va ganando cada vez más simpatías y más gente se les va uniendo, no solamente judíos ya, sino de diferentes nacionalidades. Y luego, pues, los precursores de esta creencia comienzan a expandir ese conocimiento en todo el territorio romano. O sea, todo me refiero desde esta región hasta la Hispania, en la época en la que todavía no se habían separado estos dos. O sea, cuando cae Roma acá, en esta región ya habían cristianos, a lo que me refiero, ya habían cristianos acá. Entonces, ese pueblo que les mencionaba, el de los hebreos, pues tenía tres clases principales, y la de los celotas, donde estaba la clase baja, estos principalmente eran antirromanos. Estos no les caían bien los romanos. Y tiene sentido, porque las clases altas, que eran los saduceos, los fariseos y también la clase sacerdotal, estos habían llegado a un entendimiento con Roma. Entonces los romanos les permitían tener a ellos lo necesario, como si fuesen parte de la administración romana. Aunque los romanos llegaban y ponían su gobernador, pues respetaban la autoridad de los sacerdotes, por ejemplo. Y entonces esto hacía que las clases bajas estuvieran molestas. No, ellos no querían a los romanos ahí. Entonces ellos esperaban, pues, que alguien llegara y los liberara, como había sucedido en tantas ocasiones más en la antigüedad, lo que en la actualidad llamamos Antiguo Testamento. Entonces, si lo viéramos como un organigrama, tenemos acá como Imperio Romano, pues el pretor, según lo que relata el texto bíblico del Nuevo Testamento, era Poncio Pilatos en la época de Cristo,
y el gobernador Herodes Antipas. Este Herodes, recuérdense que no es el mismo Herodes el Grande, ese era abuelo de este, que es el que mandó a matar a los niños. O sea, no es el mismo Herodes, es otro. Los sacerdotes, esos son hebreos ya, vean, están bajo la tutela de ellos, pero tienen poder. Luego tenemos el pueblo llano, comerciantes y artesanos también. Y bueno, el Sanedrín acá, esos son hebreos, vean esos donde están codeándose ya con la élite romana, y por eso es que no le caían bien a estos de acá abajo, ni a los campesinos ni a los marginados. ¿Dónde llega el mensaje de este nuevo, esa secta inicialmente dentro de la religión judía? Acá, acá abajo. Y son más, acuérdense, son más, porque es como una pirámide. Arriba están unos pocos y en la base están la mayoría. Entonces, eso es lo que eventualmente estos 3 siglos, 3 primeros siglos de desarrollo de historia en la región, que tiene que ver con el desarrollo también del cristianismo, fue lo que hizo que acá arriba comenzaran a debilitarse, que las bases comenzaron a pensar diferente que arriba. Y luego algunos de arriba, del Imperio Romano, comenzaron a simpatizar con esos de acá. Y eso es lo que llevó pues a que Roma al final pues terminara por convertirse al cristianismo. Pero bien, eso es mucho más adelante. El paleocristiano lo vimos como un tema del arte. El paleocristiano se refiere tanto a esa primera etapa de los primeros seguidores de Cristo. Es la parte más antigua, son unos 300 años. Aquí todavía no hablamos de cristianismo como tal, sino que es paleocristiano. O sea, es todavía una mezcla de muchas cosas. Es mezcla de cultura griega, romana, eh, judía, egipcia y de otros pueblos de los alrededores, o sea, Siria, por ejemplo. Es una mezcla de todo eso todavía, pero sí tiene ya un sentido, ¿verdad? No, no es que están perdidos en medio de tantas culturas, no, sí tienen ya un sentido, tienen una vía, si piensan en la resurrección, sí tienen a Cristo como su eje, y bueno, sí, otras cosas que van por ahí alrededor de eso, pero todavía no es el cristianismo como tal. Cuando hablamos de paleocristianismo, todavía no es el cristianismo que conocemos. Bueno, lo que ya les mencionaba, que fueron perseguidos por los romanos. Eh, Algunas cosas de esas están en el Nuevo Testamento, perdón, cuando dicen, por ejemplo, que intentan tentar, dice, a Jesús y le dicen, maestro, ¿es lícito darle tributo al César? ¿Qué responde él? ¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda? Diana, dígame. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Algo Ah, así. sí. Le dijo que no le dieran, dinero que no le pagaran más bien impuestos a Roma, ¿no? ¿Verdad? Lo que evitó ahí fue que hubiese conflicto con Roma. ¿Y por qué? Pues bueno, porque en el mensaje también en otros versículos ahí dice que pues él no viene a pelear con nadie. Él viene a establecer un tipo de relación diferente entre el Padre y la humanidad. No viene a hacer revoluciones. Entonces, los que esperaban de manera, ese líder mesiánico que les viniera a salvar, comenzaron también a tener problemas ya con esa idea. Yo, bueno, todo el mundo lo sigue, pero no nos quiere ayudar a derrotar a los romanos. Entonces, esas son dos luchas que van por aparte. En el texto bíblico no aparece, pero a nivel histórico sí aparece. Eh, en los, digamos, 33 años que se suponen son desde el nacimiento de Cristo hasta la crucifixión, hubieron varias revueltas de los judíos en contra de los romanos. Y luego siguieron otras más, hasta que Roma se cansa y pues ahí por el año 70, 74 después de Cristo, pues manda sus legiones a que acaben con los judíos. Y ahí pues es donde viene la ruina de Jerusalén, la destruyen y bueno, toda la historia que tiene que ver ahí con la destrucción de Jerusalén y el inicio de la llamada diáspora judía, que es cuando todos se dispersan.
Entonces, bueno, todo eso tiene que ver con él. Vean que no todo es religión, sino que hay política también. ¿Y para qué nos sirve eso? Pues porque vamos a entrar a la Edad Media y tenemos que entender cuál es el contexto de inicio de esa etapa que se volvió, pues, el, tan medular para el desarrollo del arte religioso. ¿Sí, Diana? Es que tengo una pregunta. Yo escuché que los judíos y los cristianos son cosas diferentes. ¿Es cierto o es falso? O sea, son dos religiones diferentes, eso definitivamente, si lo vemos en la actualidad. Pero al inicio, los primeros, digamos, bueno, se supone que fue la crucifixión en el 33 y luego vino la resurrección. Entonces, de ese momento al año 100, por ejemplo, pasaron 77 años. En ese lapso de tiempo, aún menos que ese lapso de tiempo, los seguidores de Cristo en su mayoría eran judíos, o sea, eran judíos convertidos al cristianismo, habían dejado de seguir las enseñanzas del judaísmo como religión y estaban siguiendo las enseñanzas de esta secta o pseudo religión todavía de los seguidores de Jesús, o los seguidores del Cristo. Entonces, en ese punto eh, eran lo mismo. Pero eso cambia. Hay, de hecho, hay un pasaje bíblico en el que se menciona que mandan a llamar a Pedro, a Santiago el menor, el pequeño, iba a decir, no, Santiago el menor, y no recuerdo qué otro apóstol, para que les ayude a arreglar un malentendido que tienen ahí, porque como los seguidores de Cristo eran judíos, todos están circuncidados, pero cuando un griego, cuando un egipcio se convierte al cristianismo, debe circuncidarse, ¿sí o no? ¿Sí? Porque todos son circuncisos. Entonces, ese era un problema. A eso se le llama el Concilio de Jerusalén, creo que está en Hechos de los Apóstoles. Entonces, ahí dijeron, no, aquí las cosas se van a hacer nuevas. Y como nuevas, no vale el requisito judío de la circuncisión. Entonces, de en adelante, pues, comenzaron a aceptar los llamados gentiles, a esos pueblos que no eran judíos. De ahí en adelante, el cristianismo se separó, digamos, ya no fue solamente judío, o de origen judío, más bien, sino que fue una mezcla de muchas culturas, y lo sigue siendo a la fecha. No sé si por ahí le salió un poquito la duda. Sí, solo que me generó otra. A ver, ¿Cuál era la edad mínima o máxima para circuncidar a un hombre? no, eso se hacía de pequeño. Era un ritual, el ritual judío es pequeño, eso es siendo bebé. Y por eso era Pero el se puede problema. realizar con un adulto. Por razones médicas en la actualidad se hace y por razones religiosas también se hace con perdón, por medios quirúrgicos, sí se hace. Pero eso digamos que es opcional, dentro del cristianismo no va, o sea, no es. En el judaísmo se hace como desde que los niños son pequeños, porque es un ritual que se hace con los niños cuando son pequeños. Ahora, si hay alguien que se convierte, me imagino que pues algo debe pasar, ahí sí no estoy del todo enterado, pero sí hay procedimientos quirúrgicos en la actualidad para eso, por razones médicas y supongo pues se puede aplicar también por razones religiosas. Bien, voy a avanzar acá. ¿Qué es lo que se sabe de ese grupo? ¿Qué es lo que predicaban? ¿De qué era lo que hablaban ese grupo que nace en el contexto del judaísmo? Pues se habla acerca del nacimiento de ese Mesías, eso se le llama natividad. La infancia es un misterio, se menciona muy poco, al menos en los llamados evangelios canónicos, solamente se menciona que sería cuando lo presentan en el templo, cuando predica en el templo, cuando se pierde, y creo que eso nada más, ¿sí? No desaparece, o sea, no hay información. Y oigan bien, les repito, eso es en los evangelios canónicos, ya les voy a hablar sobre eso. En los evangelios que no son oficiales, ahí sí se habla acerca de la niñez de él. Y entonces hay relatos que motivaron a los artesanos de la Edad Media y luego a los artistas del Renacimiento en adelante
a hacer pinturas en las que Jesús aparecía en situaciones que no describe la Biblia. Entonces, ustedes ven la pintura y aparece Jesús que está jugando con barro, haciendo unas palomitas de barro. Y unas palomitas han comenzado a volar. O sea, eso no aparece en la Biblia canónica, en los evangelios canónicos. No aparece, pero sí lo mencionan en los apócrifos. Entonces, ahora, y eso da pie a una historia todavía mucho mayor, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, sí hay información que está fuera de los textos bíblicos que sirven de inspiración para los artistas y artesanos para hacer esto. Entonces, sin embargo, les repito, solo aparece mínimamente lo de la infancia. Luego, la vida pública, eso sí se describe mucho mejor en los 4 evangelistas canónicos. La crucifixión igual, eso es parte de lo que se denomina la pasión de Cristo. Luego, la resurrección. Esto es lo medular para los cristianos de esa época, y bueno, en la actualidad todavía, la resurrección. O sea, si la resurrección no hubiese existido, todo lo demás se cae. Por eso es que hay algunas religiones, hay algunos ateos también por ahí que a nivel arqueológico buscan encontrar una tumba que diga es de Yeshua, hijo de Marián, hijo de José. O sea, ese es Jesús, hijo de María y de José. ¿Por qué? Porque entonces encontraron el cuerpo de Jesús, entonces no resucitó. Si no resucitó, todo lo demás se cae. Entonces, esto es lo medular. Y eso es lo que se va a representar bastante en los primeros siglos. Luego hay una etapa en la que ya no interesa visualmente esto, sino más bien la pasión y la vida pública. Y luego vuelve otra vez a aparecer como tema de interés la resurrección. Pero entonces depende de la época, hay más énfasis hacia algunos u otros que serían como temas. Luego tenemos, después de la resurrección, el mensaje que se les da, que sería la orden que vayan a predicar. Luego viene esa predicación en diferentes lugares. Luego viene la persecución, justamente por eso, porque el mensaje, algunos, no todos los emperadores romanos, pero algunos sí lo consideraron sedicioso, o sea, lo consideraron que minaba el poder romano. Y entonces persiguieron a los cristianos y los mataron. Pero no fueron todos. Son oleadas que hay en diferentes momentos de persecución. Hasta que vino Constantino, que él ya estaba de hecho en una familia donde habían cristianos conversos. La mamá de él, Helena, era de hecho ya estaba convertida al cristianismo. Y pues seguramente influyó bastante en la decisión que se tomó. Ya cuando los romanos, el emperador y la mayor parte de la élite vieron que los cristianos estaban en todas partes, incluyendo compañeros de ellos, pues entonces no quedó de otra que darle libertad de culto a los cristianos. Y un par de años después convirtieron el cristianismo en la religión oficial del imperio. Y la leyenda dice que Constantino en un sueño vio que se desarrollaba una batalla en la que luchaba contra pueblos invasores y el cielo se abría y aparecía un mensaje junto a una cruz que decía Inox signo vinces, con este signo vencerás. Y entonces él asumió que era un mensaje para que se adoptara el cristianismo para Roma. Y así fue como se hizo. Constantino siguió siendo pagano y creyendo en dioses romanos toda su vida. Hasta el hecho de muerte se convirtió al cristianismo. Pero pues funcionó políticamente porque volvió poderoso a Roma, especialmente en la región oriental. En el occidente seguían cayendo ciudades romanas y seguía los bárbaros apoderándose de todo territorio, pero en Oriente se consolidaba y ahí es donde se convierte el cristianismo en la religión oficial. Ahí se inicia lo que se llama la Iglesia Universal. La palabra que se utiliza es católica. La Iglesia católica, católico significa universal. Entonces esa es la primera que se establece para Roma. Por eso pues, los católicos dicen que su religión es una santa, católica y apostólica. O sea, ese es, y romana es el otro término que se utiliza. Ahora bien, las fuentes de información que les mencionaba, los evangelios, los canónicos son los que se conocen, son los que están en la Biblia, son 4.
Y los apócrifos son los que no aparecen en ningún libro oficial, pero han estado presentes a lo largo de toda la historia del cristianismo. ¿Y por qué lo sabemos? Porque del Renacimiento en adelante hemos encontrado o encontramos muchas pinturas que hacen referencia a situaciones de María, de Jesús, de los apóstoles, que no aparecen acá. Entonces los libros estuvieron ahí, eran de conocimiento de los artistas y de los religiosos, pero aceptados oficialmente solamente lo hicieron con 4, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son los únicos que aparecen en el texto bíblico. Pero hay otro montón. Aquí solo les coloco algunos. El protoevangelio de Santiago, el del pseudo Tomás, de María Magdalena, el de Judas, el apócrifo de Juan y un largo etcétera. Son muchos los textos en los que aparecen referencias acerca de Jesús, pero que no se consideran oficiales. ¿Y por qué? Pues porque muchos de ellos correspondían a vertientes religiosas cristianas que no eran la principal. Cuando Roma asume el cristianismo como su religión, no había un solo cristianismo, había muchos cristianismos. Véanlo como en la actualidad. En la actualidad hay cristianos pentecostales, bautistas, no sé si son lo mismo, pero bueno, pentecostales, bautistas, testigos de Jehová, los de esta, ¿cómo se llama? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los católicos, los anglicanos, los luteranos, y es una cantidad de versiones del mismo cristianismo. Entonces, imagínense esa realidad para los emperadores romanos. Tenemos un montón de cristianismo. Entonces, ellos van a tomar la vertiente más fuerte, que es con la que ellos ya se estaban entendiendo, y van a eliminar a todas las demás, de manera que solo sea una la que sea de ellos. ¿Sí, Diana? ¿En qué se diferenciaba cada cristianismo? Porque cada iglesia tiene una doctrina. Entonces, ¿cuál era la diferencia para no ser iguales? Vaya, el ejemplo que les acabo de poner, pues es mucho más amplio. Me voy a referir al ejemplo, no al ejemplo, sino a la situación en el momento que esto se da, cuando Roma toma el control. Habían, por ejemplo, unos que decían que Jesús tenía solamente una dimensión divina y no una humana. Y entonces dice, no, o sea, Jesús solo era un ser divino, pero no era humano. Pero ¿cómo puede ser que no tenga una dimensión humana si nació de una mujer? Y bueno, ese era un problema. Otros decían, él no es hijo de Dios, él es una criatura de Dios, por lo tanto, pues, tiene el mismo nivel que un profeta. Y también eran cristianos. Y así otros más. Entonces, la vertiente principal comenzó a eliminar a las otras. Los declaraban herejes. Hacían en las reuniones se llaman concilios. En los concilios revisaban todas esas doctrinas, digamos, variantes de la doctrina, y entonces las comenzaban a eliminar. Les decían, estas son herejías. Y al declarar los herejes, entonces los perseguían. Perseguirlos significa que los perseguían con el ánimo de hacerlos desaparecer físicamente, o sea, mataban gente para que dejaran para que, o sea, como un eje, como una medida ejemplarizante para que nadie más lo siguiera. Así el arrianismo, los nestorianos y otros más de esa época fueron perseguidos como herejes. Muchos sobrevivieron todavía el paso del tiempo. Bueno, habían vertientes también que eran bastante cercanas a cultos egipcios. Los coptos, por ejemplo, eran más bien egipcios, y así otros más. O sea, eran una cantidad de versiones de cómo era el cristianismo, porque es entendible, dado que ya en territorio, imagínense alguien que predica en la actual Turquía, otro estaba predicando allá en Egipto, otro en Italia, otro en España, otro en Francia, otro en Inglaterra. O sea, cada quien tenía un contexto geográfico, étnico diferente. Entonces, cada quien agarró una versión diferente. Pero Roma lo que hizo fue uniformarlo bajo un
una sola línea de pensamiento, y esa es la universal, la Iglesia Cristiana Universal, que universal es decir, les digo, el título es católico. Esa es la primera que apareció. Bien, no sé si quedó claro. Quiero ver, he tenido bastante, dice Carla, problemas con la señal. Bueno, ojalá se mejore. Si no, pues la clase la voy a poner en el aula más tarde. Para mañana seguro que está disponible. Bien, ¿alguien más? ¿No? Bueno, yo espero que no, ¿verdad? Espero que no me hayan abandonado. Bien, en esos primeros años hay 3 momentos. La predicación al pueblo judío, esto es algo que me preguntaban hace un momento. Esto del 30 al 37 es la vida pública de Jesús, más los apóstoles predicando en Jerusalén y en los territorios de Palestina. Luego la apertura que el cristianismo da al mundo gentil, es decir, a otras culturas, eso les decía, el que se denomina Concilio de Jerusalén, que es cuando llaman a Santiago el Menor, a Pedro, y no recuerdo cuál es el otro apóstol, no sé si es Pablo, el otro que llega, y pues ellos tienen que decidir acerca de qué hacer con los nuevos que se van uniendo. Y lo que le llaman la crisis judaizante, que los judíos que se han convertido al cristianismo querían hacer prevalecer la ley de Moisés, o sea, todo lo que denominamos actualmente Antiguo Testamento. Pero pues las cosas las estaban haciendo diferente y pues fue parte nada más de la crisis que hubo al inicio antes que Roma tomara el control. Bien, ¿qué es otro problema en ese momento? El politeísmo versus el monoteísmo. O sea, muchos romanos creían en muchos dioses y que les dijeran, miren, todos esos dioses son falsos, no existen, solamente existe un solo Dios. Eso es politeísmo contra monoteísmo. Entonces fue una crisis grave. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Roma para que la gente aceptara más fácilmente esas ideas, esas nuevas tendencias? Pues hacer algo que se llama sincretismo. Es una mezcla de las dos creencias. Por ejemplo, el nacimiento de Cristo, si es algo que se registrara en la historia y dijéramos es algo que sí existió, entonces tuvo que haber sido en marzo. ¿Por qué? Porque en los libros de historia sí está registrado que Herodes el Grande mandó a hacer un censo entre los meses de marzo y agosto. Entonces, la mayoría coincide en que probablemente fue al inicio de ese periodo el que se hizo el censo. Entonces, Jesús tuvo que haber nacido durante el censo o después del censo. Eso no fue en diciembre. ¿Pero por qué se celebra en diciembre? Porque los romanos tenían fiestas en diciembre que tenían que ver con ciertas situaciones. ¿Alguien levantó la mano por ahí? ¿Quién me ayuda? ¿Cuáles eran esas situaciones? Yo tenía entendido ese concepto de que había gitanos que hacían fiestas paganas durante esa fecha y para evitar que ellos celebraran ciertas cosas, impusieron que Cristo había nacido esa fecha, pero no tengo claro si eran los gitanos o eran otro tipo de personas. Eran anteriores a los gitanos, y lo que sucede es que los romanos celebraban las fiestas justo al inicio del invierno. Hay un suceso astronómico que se llama solsticio, que sucede 2 veces en el año, el solsticio de invierno y el solsticio de verano. El de verano acaba de pasar, fue el 22 de junio, y el solsticio de invierno era en aquel momento cerca del 25 de diciembre, o 24 de diciembre sería, del calendario de aquella época. Ahí se celebraba la llamada fiesta del Sol Invictus, o sea, el sol que nace victorioso después de la noche más larga del año. El solsticio es la noche más larga del año. Entonces, al día siguiente, el 25 de diciembre, el sol nacía victorioso después de haber vencido a esa noche larga. Entonces, optaron por colocar el nacimiento de Cristo justamente el 25, con las fiestas del Sol Invictus. ¿Por qué? Porque
en los pasajes bíblicos, en los registrados, se supone como los dichos de Jesús, porque decía Jesús, dice, yo soy la luz del mundo, y la luz del mundo es el sol. Entonces Jesús es el sol. Por eso en las primeras representaciones que seguramente recuerdan del paleocristianismo, Cristo es una imagen del dios Apolo, porque era más fácil que los romanos entendieran esa nueva idea de la divinidad a través de un dios que ya conocía, el dios Apolo vinculado al sol, y el sol Invictus, el sol que nace triunfante. Y bueno, así otra cantidad. Las fiestas saturnales también se hacían por esa fecha, que tienen que ver con lo de la cosecha y el inicio de la etapa más fría del momento, que era la del invierno. Entonces, por eso es que la fiesta la pusieron ahí. Entonces, eso es lo que hicieron los romanos. Para que la gente pasara del politeísmo al monoteísmo, lo mezcló. Y de esa forma logró que pues fuera aceptado, no a lo mejor fácil, pero sí despacio, pero al paso de un par de siglos, las generaciones venideras, es decir, los jóvenes, habían aceptado ya lo que sucedía. Y así pues se sustituyó el politeísmo. Esto lo vamos a dejar para el día de mañana por el tiempo, que es la influencia de la filosofía dentro del cristianismo, porque acuérdense que estamos hablando de un contexto en el que los griegos son muy importantes dentro de la producción de pensamiento, igual en el arte, igual en todo lo demás, ¿verdad? Pero pues con lo del arte ahí vamos a ver con el Imperio Bizantino qué es lo que fue pasando. Voy a tener la grabación acá y pues terminamos la jornada del día de hoy.